Gracias por continuar con nosotros en War Room, la política tras bambalinas. Gracias por seguirnos a través de su sistema de cable y por supuesto también a través de Facebook Live en La Neta Noticias. Días decisivos sin duda alguna en materia electoral. Y mire, le presento a un consultor, un estratega que ha estado en diversas elecciones a lo largo del país, en otros países también trabajando. Marco Cifuentes, uno de los productos que también más se conoce, Marco, tuyo, es estos muñequitos animados, estos Mexicartoons, estos muñecos que usted ve en un canal nacional, que aparecen estos dibujos, estos cartones, narrándonos un poco lo que pasa con los presidenciables. Mexicartoons, felicidades por esa iniciativa. Ya lo habíamos platicado anteriormente en Campaigns and Elections. Gracias. Y hoy, Marco, pues sin duda alguna, viendo también lo que ocurre tanto a nivel estatal en algunos sitios donde te encuentras operando, como a nivel federal, viendo qué es lo que pasa con esta elección. Y yo lo primero que te preguntaría, se lo pregunté a Roy, ¿qué tan decidida está esta elección ya de aquí al domingo? Faltan muy pocos días, pocas horas, mañana acaban las campañas, el cierre de Andrés Manuel López Obrador en el Azteca, ya pasaron los cierres de Mid en el Estado de México, de Anaya en el Ángel. ¿Qué es lo que falta por ver o en qué tenemos que estar conscientes que es lo que vamos a ver el próximo domingo? Bueno, pues yo suscribo textual y puntualmente lo que dijo Roy Campos y como diría el perro Bermúdez, esto no se acaba hasta que se acaba. Sin embargo, parece que la suerte ya está echada, a menos que hubiera una eventualidad tremenda como el atentado en España y a menos que hubiera un error garrafal, un archivo secreto. Lo cierto es que esto ya está prácticamente cantado. La diferencia es tan amplia que no te permite buscarle, como dicen por ahí, buscarle chichis a las víboras. ¿En qué se falló estratégicamente? Y me refiero, y te quiero preguntar esto porque, caramba, y me refiero al PRI y al PAN con sus aliados. Tienes un candidato que compitió ya hace 2 elecciones, volvió a competir, sabes que va a volver a competir, lo dejas entrar y ya no tienes nada contra él. Es decir, nada, me refiero a algo que pueda detonar, que caiga en las encuestas. Yo creo que, a diferencia de otras elecciones, la pregunta no es en qué se falló. Y yo la haría en contrario sensu, diría en qué se acertó. Y yo te preguntaría, por ejemplo, ¿quién recuerda un buen eslogan de Ricardo Anaya? Que debería de ser uno, no uno de tantos, debería ser uno solo, pero ¿quién recuerda un eslogan efectivo de Ricardo Anaya? ¿Quién trae en la mente ahorita un spot de Ricardo Anaya que tú digas, wow, este spot me conmovió, este mensaje me llegó al corazón, este mensaje me hizo vibrar? No hay una sola pieza, no hay un solo mensaje en el caso de Ricardo Anaya, donde tú dijeras, wow, esto estuvo, me llegó al corazón, me llegó al cerebro, me llegó al instinto reptiliano que está tan de moda. Lo cierto es que no hay un acierto en la campaña de Ricardo Anaya. El único acierto que tuvo y fue prestado fue la canción del Na Na Na, que era de Movimiento no da Ciudadano. Votos. Bueno, ya salió la nueva versión, ¿no? Pero y luego la dejaron morir. Además, o sea, ni siquiera tuvieron Se murió el día que Anaya salió con la guitarra. Ese día la mató. Creo que fue una campaña carente de talento. Te voy a decir que cuando tú haces una campaña política, no solo es estrategia, porque estrategia significaría ver números y ver ecuaciones, cuando lo que tú tienes que apostar es al sentir de las personas, al comportamiento social, a la temperatura del público, del electorado. Tendrías que apostar a las costumbres, a la forma de hablar. Y creo que a Ricardo Anaya le costó mucho trabajo. No tuvo la manera de empatar con el sentir de los mexicanos en ninguna de sus piezas. Lo vimos de vaquero, lo vimos de boxeador, lo vimos de huichol, de todo lo que... huichol, nomás faltó verlo de torero. Creo que el domingo... Bueno, hubo una de pasando de un caballo a otro, haciendo el paso de la muerte. Bueno, el ¿no? paso de la muerte, de torero lo podemos ver el domingo porque parece que lo van a embestir. Oye, ¿y qué pasó con la campaña de Mid? Pues la campaña de Mid yo creo que también fue una serie de ecuaciones por el segundo lugar. Lo dijo muy bien Roy. Creo que la campaña de Mid primero titubea en la identidad de soy o no soy del PRI. Creo que fue un acierto. Yo creo que era el mejor candidato que podía postular el PRI por su perfil, por su trayectoria, incluso por su personalidad. Era muy buen candidato. Por un lado, postulas un candidato independiente del PRI, ajeno al PRI, pero lo primero que haces es lo metes al
a la plaza del PRI, a ese formato tradicional del PRI, que por ahí le dieron varios calificativos, y lo metes al formato del PRI. Y una vez que lo metes al formato del PRI, empieza a titubear si es del PRI o no es del PRI, y luego viene una pugna por ganar el segundo lugar. Hay un fenómeno muy interesante. Cuando la estrategia del PRI se vuelve pegarle a Anaya en la primera etapa, hay 2 etapas cuando le pegan a Anaya, mientras más a Anaya lo paran, pero el que empieza a desplomarse es Meade. Genera una... A uno lo paro, no lo hago crecer, es cierto, pero no lo tiro. No lo tiro. Y yo soy el que cae. Y empieza a caer. Creo que después, me imagino que en ese equipo hubo una reinvención, me imagino que hubo nuevos participantes con más talento, con más ideas, con más creatividad, y empiezan a retomar un poquito, pero también es cierto esto, en todas las plazas del país no hay una posición donde el PRI tenga una ventaja. Para senador, por ejemplo, lo puede haber en Campeche de manera muy competida, en Colima. Pero no te alcanza para a nivel nacional levantar un producto como José Antonio Meade. Mira, si viéramos las encuestas de Roy y de otros amigos, la gran pregunta, más allá de ese margen que tiene López Obrador de ventaja, habría que voltear a ver las alcaldías, las gubernaturas, las senadurías, y verás que el PRI realmente no tiene nada que hacer en esta ecuación. Luego, entonces, el producto que se sacara en materia de spots, el producto que se hiciera para tratar de favorecer a José Antonio Meade, no tenía mucho sustento, no tenía de dónde poder crecer a nivel nacional para darle votos. Era un peso, era una carga muy pesada para mí. Yo honestamente creo que lo que tenían que haber hecho era una campaña de Meade sin PRI. Al final, no sé si lo percibiste, fueron haciendo chiquito el logotipo del PRI. Pero tampoco es ya muy vendible. La gente al final sabe que lo postuló el PRI y tiene la carga también del presidente, que es el presidente menos popular que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que fue una estrategia sin duda muy confusa, una estrategia que lo mismo tiró para un lado, tiró para otro lado, con spots actuados. Hay un spot donde llega Meade y les dice, hola, ¿cómo están? ¿Y qué vamos a hacer? Los chavitos que están como en la prepa. Exactamente. Si hay algo que la gente aborrece en mercadotecnia política, y esto lo tenemos nosotros muy medido, es que le tomes el pelo con una actuación, con algo que es inverosímil. La gente respeta más un testimonio, la gente respeta mucho más que le hables a cuadro y le hagas un planteamiento, a que te pongas a hacer actuaciones como de preparatoria. O en la primaria, cuando salías tú de Benito Juárez y la niña de al lado era Margarita Maza de Juárez, y ahí armaban un diálogo. A veces los spots que se hacen en México son así de penosos y de vergonzosos. También hubo un tema de emular spots de otro lado, que creo que también poco nos vamos acordando. Hubo uno de tipo Justin Trudeau, el de Nombre unos genios, ¿no? Así es, y nomás les faltó el de Justin Bieber y de Justin Timberlake, pero sí fue una campaña que careció de personalidad, totalmente carente de personalidad. Sin embargo, hoy en este momento... ¿No se supo vender a José Antonio Meade? ¿Era un mal candidato o un mal producto? Yo creo que no lo supieron vender, honestamente no supieron. Yo creo que hubo un exceso de confianza creyendo que iban a traer las... Yo creo que ahí el grave error tiene su antecedente en el Estado de México. Aplicaron la misma fórmula del Estado de México con Alfredo de entrada, la división del voto, en lugar de favorecer al PRI, aquí favoreció a Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenías que haber hecho un mejor cálculo. Yo creo que Meade pudiera incluso en este momento ya, el desplome de Anaya es tal que Meade pudiera empatar o rebasar a Anaya, lo cual también habla de un josefinazo. Quiero estrenar ese término aquí contigo. Se va a dar un josefinazo. Acuérdate de Josefina en aquella elección de 2012, donde tremenda. Empieza con una ventaja muy amplia y se desploma y se va al tercer lugar. En el Estado de México empieza de nuevo con una ventaja muy amplia y se va al cuarto lugar. La historia de Anaya es una historia lamentable, es una historia terrorífica. Conoces muy bien el PAN. ¿Qué va a pasar en el PAN cuando se pierda? Si es que se pierde, obviamente nos estamos adelantando. Pues yo veo dos escenarios que van de la mano. Uno, Ricardo Anaya queriendo victimizarse y decir que fue víctima del sistema, víctima... Queriendo retener el partido y ser el nuevo López Obrador. Y refugiarse en el partido, pero también veo a muchos panistas muy agraviados. Nosotros hoy
por hoy tenemos más de 20 cuentas en todo el país, la mayoría son del PAN, tenemos algunas del PRI, tenemos algunas independientes y alguna por ahí de ya sabes quién. La verdad que es una empresa muy, muy, muy grande de la que nosotros participamos, pero en este sentir, en este pulso, hay muchos panistas que están aguardando el momento, que están apoyándolo decididamente, te lo digo con todo, pero que además se ven afectados en el próximo resultado del domingo. Es decir, por más esfuerzo que están haciendo, por más campañas, vamos a decir, bien hechas que están llevando a cabo, penden también de la suerte de Ricardo Anaya, porque les puede afectar. Él está arrastrando si Anaya se cae, candidatos a gobernador. Si Anaya se cae, lo dijo Roy hace unos minutos, si Anaya se cae 3 puntos más, eso representa 6 senadurías menos, eso representa a lo mejor 5 alcaldías menos. Las gubernaturas, Veracruz, quiero decirte claramente qué sucedió en Veracruz. En Veracruz la gente no aceptó una monarquía. La gente no aceptó que, sí, con la marca PAN y el Frente, pero que tú postularas a tu hijo. Eso no se había visto. Nunca. Nunca se había visto con los Moreira, un hermano, ¿no? Y lo de Puebla, igual de vergonzoso, ¿no? Que el exgobernador quiera poner a su mujer sin ningún mérito. Esto, la verdad, creo que esas 2 gubernaturas no van a pasar la prueba de fuego. Y todo eso le afecta a otros estados, a otras campañas donde realmente sí hay un panismo auténtico, donde realmente hay buenos candidatos, pero esta caída, este desplome de Anaya pone en riesgo a muchos panistas. Por otro lado, hay muchos panistas que fueron desplazados por una alianza coyuntural con Movimiento Ciudadano, y especialmente con Movimiento Ciudadano, que les desplazó de posiciones y estarán muy atentos al resultado del domingo. Y le van a cobrar la factura a Ricardo Anaya. Yo estoy seguro de que hay muchos panistas que van a estar muy al pendiente de que Ricardo Anaya no regrese al Comité Nacional. Los grupos que querrán tener el poder y trabajar con el partido de aquí a lo que sigue. Es una lástima porque sí va a haber un desquebrajamiento. Ya lo tuvo el PAN, ya se pronunciaron varios gobernadores en este sentido, pero va a haber un desquebrajamiento tremendo. En el PAN va a haber una pugna interna, va a haber una lucha por las posiciones en el Senado, en el Congreso, de quién va a ser el coordinador parlamentario, quién va a pelear si es que alcanzan a ocupar los cargos de dirección de las mesas directivas. La presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputados van a ser puestos muy disputados, y quiénes van a querer ocupar esos lugares, va a ser una lucha tremenda, ¿no? Ahora, Marco, retomando el tema del marketing, ¿qué hizo bien Morena? Porque Morena dice mucho el marketing, no, yo no lo utilicé, pero vemos spots bien hechos, hay spots que se han hecho, claro que han hecho marketing. Morena hizo, mira, para muchos consultores que yo conozco es muy difícil hablar del trabajo de otros consultores. Normalmente hablar mal, digo, a veces es complicado, pero lo que les cuesta más trabajo a la mayoría de los consultores es hablar bien. Yo te puedo decir que hay un gran acierto en la campaña de López Obrador. Desde el primer eslogan, ya sabes quién, ese soundbite que es poderosísimo, que no hay un solo mexicano que no sepa a qué te refieres con ya sabes quién, que además es consecuencia de aquella campaña de estaríamos mejor con López Obrador, estaríamos mejor con ya sabes quién, posicionan el ya sabes quién. El propio Andrés Manuel López Obrador es un gran estratega para posicionar frases pegadoras, la mafia del poder, los famosos soundbites. Puercos, cochinos, todo. Riquín, canallín. Es un tipo extraordinariamente exitoso para poder poner improntas. Tiene ingenio, aprendió a lo largo de estos años. Aprendió mucho, pero también su equipo lo cuidó, es decir, no tuvo... Fue disciplinado, que era lo que no tenía Andrés Manuel López Obrador. Hizo mucho caso, yo creo que este equipo debe ser muy reconocido en cuanto a la producción de materiales. Hoy lanzan una canción con la esposa, una canción... no la canción burda de con el tonito que se aprende uno Anaya, rápido, ¿no? Esa canción de Anaya que a nadie le dice nada. Luego sale la canción de esta mujer con un tono de esperanza, con un tono de amor. Entendiendo bien al grupo que apoya a Andrés Manuel López Obrador, al votante de Andrés Manuel. Y ni siquiera es el votante de Andrés Manuel, yo creo que... ya van más allá. Tendríamos que ir más allá todos. Mira, hay un gran problema cuando se hace estrategia en comunicación política, porque muchos te dan el tema de la microsegmentación y vamos a buscar los grupos, vamos a hacer grupos de enfoque como si los grupos de enfoque pensaran por sí mismos. Se nos olvida que este tipo de comunicación es masiva.
Es decir, si tú trabajas para Rolls Royce o para Rolex o para una marca de relojes muy caros, te gastarías mucho dinero a lo tonto saliendo en la televisión. Lo que haces es te vas a una revista que lee los ricos y no gastas ni un solo peso más, y ese es tu segmento. Los consultores de mercadotecnia política suelen cometer ese error y decir, no, este spot va dirigido a los jóvenes de 18 a 28 años. Sí, por supuesto, tienes que tener un mensaje para él, y uno para las mujeres y otra para las madres solteras, pero al final de cuentas es comunicación masiva, y lo que tú quieres es que todo mundo conozca esa pieza de comunicación y todo el mundo lo traiga de boca en boca, todo el mundo lo repita y generes un ánimo, una empatía, y esto haga que a final de cuentas, al día previo a la elección, tengas a millones de personas enamoradas con tu mensaje. Te lo quiero poner muy sencillo de ejemplo. En muchos de los lugares donde nosotros estamos apoyando, haciendo estrategia, los candidatos le dicen una palabra al público y el público responde con la otra palabra que conforma el eslogan, o el público se pone a cantar una canción. Esto es una dialéctica que se puede lograr, que lo logramos nosotros con Javier Corral en su momento, en alguna aportación que hicimos con Alfredo del Mazo. Tú te das cuenta cuando la gente ya está con esa emoción, y ahí también atajo un poquito lo que decía Roy sobre la estructura. El PRI dice y le apuesta y dice, voy a ganar ese día con la estructura. Hacen cuentas muy alegres y dicen, bueno, tengo 20 y tantos puntos, voy por otros 4, rebaso a Anaya o al Cerillo, no sé cómo le digan ellos. El número que pensaste, pero además ese día con la estructura vamos a hacer, no sucede. ¿Sabes qué termina sucediendo cuando? Que sacas estructura y votan por el otro. Y votan por el otro. Te agradecen haber ido. Cuando la gente está emocionada, va a votar con toda la emoción. Te voy a poner un ejemplo y voy a hablar de una cuenta en específico, en el caso de San Luis Potosí. San Luis Potosí capital, ahí no hay, Morena está dando la pelea, pero no lidera la causa. El que gobierna no es el PRI, el que gobierna es el PRD, que está aliado con el PAN a nivel nacional, y hoy el PAN, con el nombre del nieto de Salvador Nava, que se llama Javier Nava, es el gran retador y es el que está dando una extraordinaria batalla. Y lo mismo sucede en otros lugares, por ejemplo, en Morelia, donde Alfonso Martínez está haciendo una representación muy digna por la reelección de un independiente. Lo mismo está pasando en San Pedro Garza García, donde Miguel Treviño está a punto de desplazar a Rebeca Cloutier en el municipio más panista de México. O sea, hay muchas historias que se están construyendo con independencia de lo nacional, pero que tiene que ver de cómo fuiste capaz de construir tu propia historia, tu propia estrategia, tu propia imagen. Sabremos el desenlace, por lo menos, de toda esta trama el próximo domingo. Este domingo. Muchas gracias. Gracias. Y todas se ven afectadas por el resultado de lo que pasa. Todo viene de arriba. Ahora sí. Sí, puede permitir. Marcos Cifuentes, director de MKF Mercamorfosis, gracias por estar con nosotros. Muchísimas ya platicaremos gracias. en otras entregas de este programa. Alejandro. Vamos a un corte, regresamos con más en War Room, la política tras bambalinas.